Bueno, es muy conocida a nivel nacional e internacional, tiene aparición en los medios nacionales. Es la doctora Anaí Yáñez, que es directora médica del Centro de Investigaciones en Alergias y Enfermedades, y también que es miembro de la Organización Mundial de la Alergia. Vamos a hablar de asma. Buen día, Anaí. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Con frío. Bueno, si se compara con otros lugares, no tanto. No tanto. Más al sur hay bajo cero, sí, sí, a esta hora. Pero por aquí estamos realmente muy bien. Y estamos con ganas de saber si se puede o no controlar la enfermedad del asma. Bueno, sin lugar a dudas, el asma es una enfermedad crónica, es Ajá. decir, no se cura. Por tanto, todas las direcciones, desde el punto de vista de los tratamientos, hacen que se trabaje para controlar el asma. Porque hoy sabemos que todavía se mueren en el mundo 350.000 personas por asma. Por año. Sí. Ajá, ajá. Es un tema más que preocupante. Vamos a ir por parte, doctora, porque nos gusta hacer también docencia o transferencia de conocimientos. El asma puede ser hereditario, se puede desarrollar en la etapa adulta. Bueno, el asma, como decíamos, era una enfermedad crónica y Sí, hace muchos años pensábamos que solo era patrimonio de la infancia, pero hoy sabemos que el asma se puede desarrollar en cualquier época de la vida. Es ajá. más, hay pacientes, mujeres que en la posmenopausia debutan con asma, que muchas veces suele ser un asma moderada, es decir, no un asma leve. Obviamente siempre se trabajó y se trabaja actualmente en el asma, en el asma de la infancia, porque lo importante es hacer un diagnóstico lo más tempranamente posible para eh, eh, proveer al paciente tratamientos y planes de tratamientos para lograr el control del asma. Claro. Bueno, empiezan a llegar preguntas inmediatamente, doctora. Una de ellas es si es perjudicial el uso abusivo de corticoides. Bueno, los corticoides son los antiinflamatorios de la mucosa bronquial por excelencia. El asma es un proceso inflamatorio de la mucosa Claro. y que el uso de medicación inhalada con corticoides inhalados y broncodilatadores es el tratamiento de elección. Este tratamiento debe ser a largo plazo. Cuando los tratamientos no están adecuados al paciente o cuando no hay adherencia a los tratamientos, aparecen las exacerbaciones de asma, es decir, las crisis de asma, cuando el paciente tiene que consultar a la guardia o tomar una visita con su médico que le atienda el asma en forma más rápida que el turno común. Y eso hace que muchas veces el paciente reciba durante el año y sobre todo en la época en que el paciente presenta más asma, que muchas veces algunos son sensibles a las virosis, otros son alérgicos y aparecen en la En la primavera porque floración. son alérgicos a los Claro, pólenes. claro. Bueno, en esos casos se usan corticoides orales. El sobreuso de corticoides orales está en íntima relación con el número de exacerbaciones que tiene cada paciente, es decir, el número en que cual tiene que consultar a la urgencia. ¿Por qué? Porque no tiene su asma controlada. Claro. Y esto obviamente hace que el corticoide por vía oral, no por vía inhalatoria, produce eventos adversos importantes, ¿sí? El uso prolongado, es decir, un paciente que tenga crisis de asma 3, 4 veces al año y tenga que usar corticoides orales 3, 4 veces al año, la carga de corticoide oral va a producir alteraciones, o sea, eventos adversos se llaman, que son propios de los corticoides orales. Claro.
Claro, perfecto. Bueno, hay una relación inmediata entre el asma y lo que estamos viviendo de la primera y de la segunda pandemia ya por coronavirus. Doctora, uno supone que el haber implementado estas medidas de higiene y de protección de nuestras vías respiratorias puede haber disminuido la proliferación de asma. No sé si esto ha sido así, si ha habido una relación directa entre, por ejemplo, el uso del barbijo y la disminución de casos de asma. Bueno, por un lado tenemos una buena noticia, que lo que el uso del barbijo, el no salir en horarios muy fríos, ha hecho que hayan disminuido no el número de asmas, sino el número de exacerbaciones de asma. De eso es lo que hablábamos recién, de De las crisis, crisis de asma. claro. Eso, por un lado, es una muy buena noticia. Sin embargo, la pandemia ha hecho en realidad las restricciones que obviamente deben ser cumplidas, digamos, que el paciente no concurriera a sus controles periódicos de asma. Aquel Ajá. paciente que ya tiene diagnóstico, ¿sí? Entonces, en esos casos, realmente el paciente muchas veces por no salir, no ir al hospital que hay más gente, y como esto es una enfermedad crónica, como otras enfermedades crónicas, es necesario el control periódico de los síntomas, el mantener el tratamiento. ¿Para qué? Para lograr el fin último del paciente que tiene el asma, que tenga su asma controlada. Es una de las enfermedades que son marcadas como preocupantes en el marco de esta pandemia, ¿verdad? Porque, bueno, afecta, como usted decía, las vías respiratorias. Sí, sin embargo, el asma leve o el asma moderada, no el asma grave, que bueno, tiene todo un capítulo aparte más, un poco más intenso, y que son muy poquitos los asmáticos graves, pero el asma leve y el asma moderada, en realidad, no, nosotros por lo que sabemos hasta hoy, no de la información científica, es que el asma no es que el paciente va a tener mayor predisposición, el paciente asmático me refiero, no va a tener mayor predisposición a contraer la infección de COVID, Claro. ¿sí? Y si la contrae, no tenemos evidencia científica de que si contrae la infección por COVID, esa infección va a ser más grave, Ah, ¿sí? no. Ah, mire Eso usted. en el paciente leve a moderado, ¿sí? Por eso es muy importante eso que que está pasando con todas las enfermedades crónicas, porque también pasa con los hipertensos, también Claro. pasa con la epilepsia, o sea, todas las enfermedades crónicas, que el control periódico de ese asma leve que está diagnosticada o del asma moderada, con el seguimiento de la medicación y el seguimiento de ver cómo está su asma y la adherencia al tratamiento, es muy importante. Claro, eso es fundamental, doctora. Les recuerdo a la audiencia, estamos hablando con la doctora Anaí Yáñez, que es especialista internacional en temas de asma. Es fundamental decir esto, que en pacientes leves o moderados de asma no significa que aumenta la gravedad en caso de contraer COVID-19. Así es, Qué así es. bueno, Por lo menos los datos científicos que tenemos hasta hoy. claro. Tenemos que pensar que estamos transitando la pandemia y que cuando termine vamos a tener más datos Y más quizá evaluación. que por ahí puedan diferir, pero lo de hoy es así. Y hay una cosa importante que usted dijo al comienzo, en una de las preguntas, que realmente las exacerbaciones de asma, así como han caído las consultas, han disminuido, mejor dicho, las consultas a los consultorios o a los servicios que tratan el asma, también han disminuido las exacerbaciones de asma, sobre todo el año pasado. Este año estamos empezando el invierno, todavía no lo podemos decir, y salimos un poco más que el año pasado, y eso en el fondo, el uso del barbijo, el no exponerse a temperaturas frías, el no infectarse con virosis
crisis comunes como los resfriados o las gripes, ha disminuido el número de exacerbaciones o de crisis de asma. Claro, favorece en realidad a todo tipo de alergias, ¿no? O todo tipo de afecciones que a las que son expuestas nuestras vías respiratorias. Así es, ¿No? así es. Al tener el barbijo hemos eliminado un montón de contagios, de gripes, de alergias, etcétera. Sí, por más que muchas veces el paciente que tiene un asma un poco más moderada, un poco más grave, cuando está con el barbijo dice, yo siento que me falta el aire, ¿no? Bueno, es una sensación por ahí contradictoria, pero no, el barbijo ha disminuido, de lo que estamos hablando, ha disminuido las exacerbaciones. ¿Sí? Claro. Bueno, María Marta de Catriel nos hace 3 preguntas relacionadas con esto. Primero, ¿el asma puede ser emocional? En realidad el asma, como dijimos, es una enfermedad inflamatoria crónica de la mucosa. Lo que sí existe es que el paciente, cuando tiene una exacerbación o cuando hay aumento de esta inflamación de que hablamos, cuando nos encontramos, por ejemplo, con los alergenos, aquel que es alérgico a los ácaros del polvo doméstico o a los hongos, o aquel que es alérgico a los pólenes, a algún árbol de la zona, tiene una crisis de asma y eso obviamente produce un estrés en el paciente, o sea, el paciente se pone nervioso y entonces dice, bueno, no, me falta más el aire, claro, pero no es la causa. Bien, la otra pregunta que hace María Marta de Catriel, ¿el tabaco puede originar asma, el consumo? Sí, no como el tabaco, lo que origina puntualmente y hay evidencia científica, es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Claro. Pero en el asmático, el fumar, cualquiera sea el fumar cigarrillo, el vapear o cualquier, exacerba los síntomas de asma. Claro. Perfecto. Doctora, la última preguntita. Si el asma se controla, ¿puede tener una actividad normal el paciente? Interesantísima esa pregunta. Muy interesante. ¿Por qué? Porque justamente todas las herramientas terapéuticas que tenemos nos conducen a que que logremos el control del asma. ¿Para qué? Para que el paciente tenga una calidad de vida acorde a su edad y que el paciente que quiere hacer educación, digamos gimnasia, actividad física, bueno, que quiera bailar, quiera hacer, lo puede hacer, ¿sí? Nosotros hoy estamos abocados a que con un diagnóstico precoz, adecuado y la instalación de un tratamiento acorde a la severidad del asma, es decir, leve o moderada, todos los pacientes lleguen al control y tengan una calidad de vida y puedan hacer gimnasia, ir al teatro, qué sé yo. Tengo pacientes adultos mayores, jugar con los nietos, un montón de situaciones de la vida cotidiana. Doctora Anaí Yáñez, muchísimas gracias por recibirnos allí en Buenos Aires. Una mujer, una especialista que está llena de actividades, no me diga, tiene la agenda completa y sin embargo hizo estos minutos para atendernos. Muchas gracias. Bueno, gracias y valoro muchísimo esta entrevista para poder trabajar todos juntos, ustedes y nosotros, en acercarle a nuestros pacientes con asma datos y sobre todo la información de que tenemos que trabajar para controlar el asma. Muchísimas gracias, me tengo Buenos que días, volver. Que tengan un buen... Gracias. Hablábamos con la doctora Anaí Yáñez, directora médica del Centro de Investigaciones en Alergias y Enfermedades Respiratorias, pero además es miembro de la Organización Mundial de la Alergia.